Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Franco y en esta oportunidad hablaremos sobre el interés compuesto. Este es un tema que va después del de interés simple, entonces mi recomendación es revisen primero el de interés simple, el video que tenemos aquí en este canal sobre interés simple y luego pasen a este, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Los objetivos en este video particularmente son determinar el concepto de interés compuesto diferenciándolo del de anatocismo, ¿vale? Hacer una proyección de crédito con interés compuesto. Vamos a hacer una especie de proyección con un ejercicio bastante sencillo. Bueno, vamos a hacer uso de la fórmula que lleva el interés compuesto y utilizaremos Excel para resolver algunos contextos, uno en particular. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Es este. Juan le prestó a Pedro 2 millones de pesos a pagar en 3 meses a una tasa del 10% efectiva mensual. ¿Qué ocurre? Noten varios cambios respecto del ejercicio de interés simple, aunque se parecen. En este caso, siguen los mismos 2 millones de pesos colombianos, 3 meses, pero aquí la tasa de interés es del 10% efectivo mensual. ¿Qué quiere decir que una tasa sea 10% efectiva mensual? Que es una tasa compuesta. Las tasas serán simples si dice que son simples, pero si no dice nada, se asume como compuestas. Incluso las tasas efectivas solo se predican de las tasas compuestas, ¿vale? Una cuestión, para resolver ejercicios de tasas de interés compuestas es necesario traerlos a tasas efectivas. Les recomiendo que revisen el, el video de conversión de tasas que está en este canal también. Una cuestión importante, los ejercicios de interés simple casi no son vistos en el mundo, casi nadie utiliza el interés simple. Los intereses o las tasas de interés que en verdad sí se utilizan son las tasas de interés compuesto, ¿vale? Entonces, haciendo esa aclaración, nos piden que realice de nuevo la proyección del crédito y cuánto debe pagar Pedro a Juan al final de los 3 meses. Entonces, vamos con lo siguiente. Los datos que tenemos son BP, o sea, valor presente de 2 millones de pesos, un número de periodos iguales a 3 meses, una tasa de interés del 10% mensual, ya se entiende que es compuesta. Recuerden que efectivo mensual es lo mismo que mensual. También les recomiendo el video que es relacionado con cuál es la nomenclatura de las tasas. Y un valor futuro que es la incógnita a la cual vamos a llegar. Entonces tenemos lo siguiente, que en el mes cero, el mes en el cual le prestaron el dinero, yo podría hacer lo que habíamos dicho en el video del interés simple, que al capital lo multiplique por la tasa de interés y eso me va a dar como resultado el interés que debo pagar. ¿Qué ocurre? En el mes cero le prestaron 2 millones de pesos, pero como no ha pasado ningún mes, entonces no hay una tasa de interés involucrada en el mes cero, por lo cual no hay un interés involucrado. Pasa un mes, solo un mes. Y digamos que Pedro se le acerca a Juan y le dice, oiga Juan, yo sé que usted me prestó el dinero hace un mes y yo tenía que pagarle hoy, pero venga, es que no me ha ido tan bien. Podemos hacer lo siguiente. Yo sé que tengo que pagarle el interés a usted de este mes que pasó. Podemos calcularlo ahorita y todo, pero hagamos el siguiente trato. Déjeme que yo no le pague el interés y yo le pago todo el dinero, plata e intereses al final de los 3 meses. ¿Qué le parece? Juan dice, me parece bien y accede. La pregunta primordial es aquí, ¿los intereses que se le debían a Juan son de Juan o son de Pedro? La respuesta es, son de Juan. Pedro estaba en la obligación de darle ese dinero a Juan. Ese dinero es fruto de que Pedro goza del dinero ajeno. ¿Sí o no? Entonces, esos intereses que se va a quedar Pedro, pero son de Juan, también Pedro los va a utilizar. Los puede hacer rendir, puede hacer lo que quiera con él. El caso es que él está disfrutando de dinero ajeno con esos intereses. Por lo cual, como el concepto de interés involucra la remuneración por el uso y goce del dinero ajeno,
y como Pedro está usando el dinero ajeno, en este caso los intereses que son de Juan, es lógico que Pedro le pague un interés sobre ese dinero, es decir, que Pedro le pague un interés sobre ese interés, ¿sí o no? Hasta el momento el discurso es lógico. Pues bien, resulta que el artículo 2235 del Código Civil colombiano establece la prohibición del anatocismo. Se prohíbe estipular intereses de intereses. Dicho de otra manera, lo que a nosotros nos parece lógico, el Código Civil lo prohíbe. Yo no puedo cobrar un interés sobre un interés, a pesar de que ese otro interés lo esté disfrutando el, el deudor. ¿Cómo hacemos para solventar esto? Pues viene un concepto que más adelante les voy a explicar. Miren lo que va a pasar. Volvemos a la misma tabla. Entonces aquí pasa el mes 0 y ahora el mes 1. En el mes 1, ¿qué ocurre? Los mismos 2 millones de pesos multiplicados por el 10% de tal la tasa de interés darían 200.000 pesos. ¿Qué ocurre? Que en el mes 2 ya no son 2 millones de pesos, sino que el capital sobre el cual vamos a calcular los intereses es 2.200.000. ¿Por qué se subió esto? Por lo siguiente, este interés de acá se sumó con el capital que venía. Este proceso se llama capitalización de intereses, muy importante. Importante es conocer que la capitalización de intereses es el proceso mediante el cual en una deuda los intereses se suman al capital y sobre ese nuevo capital se calcula el interés. ¿Qué ocurre? Diversas posturas, tanto jurídicas como económicas, han dicho lo siguiente. Matemáticamente, ¿qué diferencia hay entre que yo cobre un interés sobre un interés y luego se lo cobre al deudor, a que yo coja el interés, se lo sume al capital y sobre ese nuevo capital cobre un interés? Matemáticamente no hay diferencia, pero jurídicamente sí la hay, porque la prohibición del Código Civil radica en que yo no puedo cobrar interés sobre interés, pero nada me prohíbe cobrar un interés sobre un capital que fue aumentado por el anterior interés, como este es el caso. Nada me impide cobrar una tasa de interés sobre un capital que previamente fue aumentado en virtud del anterior interés. Aquí lo que hice fue capitalizar el interés. Al interés lo volví capital. Tanto es legal que el estatuto del sistema financiero, el estatuto orgánico del sistema financiero, tiene un artículo en el cual avala este procedimiento. Entonces, podríamos afirmar que matemáticamente son lo mismo, jurídicamente no. ¿Vale? Jurídicamente uno es legal, la capitalización de intereses, y el otro es ilegal, el anatocismo. Teniendo como base esto, podemos decir que aquí el 10% de 2.200.000 es 220.000. ¿Qué va a pasar en el mes 3? Exactamente lo mismo. El nuevo capital es el anterior capital, 2.200.000, más 220.000 que venían de antes. ¿Qué ocurre? El 10% de este valor son 242.000 pesos. Al final, ¿qué va a pasar? Que el valor futuro que va a tener que pagar la persona son 2.662.000. ¿Y por qué razón? Miren lo siguiente. Estos 2.242.000 los sumo con el anterior capital, 2.420.000, y me dan de una vez el valor futuro. ¿Qué pasa? Yo podría perfectamente decir, oiga, pero yo si el capital inicial, el valor presente iniciado, que son 2 millones, le sumo todos estos valores de aquí, ¿me va a dar lo mismo? Claro, 2 millones más 200.000 más 220.000 más 242.000 me da 2.662.000. Cumple la ecuación de valor futuro es igual a valor presente más la suma de todos los intereses. ¿Qué ocurre? Que yo podría simplificar todo este proceso, en vez de ponerme a decir, no, pues hago individualmente cada uno de los cálculos con la fórmula del interés compuesto. ¿Qué es esta? Valor futuro es igual a valor presente, abre paréntesis, o sea, está multiplicando, 1 más la tasa de interés elevado a la n. Donde
VF es el valor futuro, VP es el valor presente o prestado, la tasa de interés se simboliza con I minúscula, que en este caso tiene que estar compuesta efectiva y en el mismo tiempo que N, que es el número de periodos del préstamo. En este caso, la tasa era efectiva mensual y el número de periodos eran 3 meses. Entonces, se cumple lo que se requiere para esta fórmula. Los datos que teníamos eran entonces los datos que tenemos para este ejercicio son los siguientes. Un valor presente de 2 millones, un número de periodos equivalente a 3 meses, una tasa de interés compuesta del 10% mensual, están al mismo tiempo que el N, eso es necesario, y un valor futuro que es el que desconocemos. Entonces, utilizando esta fórmula, reemplazamos los valores y resolviendo nos da como resultado 2.662.000, que era lo que nos había dado cuando lo hicimos en los cálculos individuales. ¿Qué ocurre? ¿Este ejercicio puede ser plasmado en Excel? Claro que sí. Aquí, acá, aquí. Aquí, en este caso, podemos armar lo siguiente. N para 3 periodos. Miren lo que voy a hacer. Si yo copio 0 y 1 y luego voy bajando, él automáticamente ya entiende 2 y 3. Voy a escribir aquí total. Listo. Entonces empecemos. Para el periodo inicial, a él le prestan 2 millones de pesos. Lo voy a cambiar en formato de moneda para que se vea mejor. 2 millones de pesos. O más bien, seleccionemos aquí con este de acá. Eso. No hay una tasa de interés a cobrar en el mes 0, ni hay interés como tal. ¿Qué pasa? En el mes 1 son los mismos 2 millones de pesos. ¿Sí? La tasa de interés que vamos a manejar es la del 10%, efectivo mensual. Por lo cual el interés va a ser este valor multiplicado por este de acá, 200.000 pesos. ¿Qué ocurre en el mes 2? En el mes 2 va a ser el valor anterior del capital aumentado en este interés de acá. 2.200.000. La tasa de interés es invariable, esa no cambia. Entonces va a ser el mismo 10%. Y la fórmula, perdón, el hallar el interés para el mes 2 va a ser multiplicar esta tasa de interés con este capital de acá. O sea, la misma fórmula de arriba. 220.000 pesos. ¿Qué ocurre? Si yo bajo esta fórmula, el de una me va a sumar el anterior valor más el nuevo interés. Lo va a ir capitalizando. Bajo este también y bajo este también. En el total, ¿qué va a ocurrir? 2.662.000, que es el anterior capital más el interés aumentado. Entonces, esto es nuestro valor futuro, que es la respuesta que estamos hallando. Bueno, entonces, con esto se explica qué es el interés compuesto, en qué consiste, cuál es su diferencia con el anatocismo, qué lo diferencia del interés simple. Recuerden, lo diferencian el interés simple en el entendido de que el capital va cambiando por razón de que el interés va capitalizándose, ¿vale? Entonces va a ir aumentando el capital. También tengan en cuenta una cosa, hablamos de interés compuesto también cuando el capital baje. La cuestión es que si el capital cambia, hablamos de interés compuesto. Si el capital permanece invariable, entonces hablamos de interés simple. Hicimos un ejercicio haciendo una especie de proyección de crédito, utilizamos la fórmula y ahorita utilizamos Excel. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión.